halló perdón en ella, completa redención. El yugo del pecado de mi alma ya rompió, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús maravillosa gracia, insondables cual el ancho mar, incomparable, inagotable, cual no puede ni su ser calmar. Tan precioso, rico e inefable y alto, libres para todo pecador. Oh, ensalzar el nombre de Jesús el Salvador. Maravillosa gracia, cuán grande su poder, al corazón más negro, blanco lo puede hacer. Gloria del cielo ofrece, sus puertas ya me abrió, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús maravillosa gracia, insondables cual el ancho mar, incomparable. Sublime gracia del Señor, pecador salvador. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló. En los peligros o aflicción. Buenas tardes a nuestros amigos y hermanos en la fe que están en sintonía en esta tarde. Le damos la más cordial bienvenida realmente a este programa, el Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Nuestro deseo sincero es que usted pueda entender lo que la palabra de Dios enseña y darse cuenta que es eso nomás lo que pretendemos, que usted entienda, que usted pueda conocer la verdad del Evangelio de Cristo. Y para eso estamos estudiando y leyendo la Biblia en este programa. También al iniciar, como siempre, quiero ofrecer estos cursos que tienen como único objetivo el que usted pueda estudiar en forma sistemática la Biblia. Es una buena ayuda, es el Instituto Internacional Emaús, que está a su disposición sin ningún asunto raro, sin ninguna obligación para con nosotros ni para con nadie, solamente es un compromiso entre usted y el Señor de querer estudiar. Así libremente, en su tiempo que usted disponga, lo único que necesita es la Biblia para estudiar estos cursos, y son varios cursos que están escritos al español. Así usted puede aprovechar esta gran oportunidad que tiene, porque realmente es un privilegio tener el Instituto Internacional Bíblico Emaús con nosotros, y usted lo tiene a disposición. Puede adquirir los cursos llamando al teléfono que aparece en la pantalla. También puede escribir al mail que aparece en pantalla, escribir también al canal o venir al canal el día jueves antes de las 6 de la tarde, o ir a Pedro Aguirre Cerdas 189 los miércoles, viernes y domingo antes de las 19 horas, o escribir al correo, a la casilla 9 del correo de Lota, también para adquirir estos cursos. Tiene hartas alternativas en realidad. Si
depende de usted nomás que quiera estudiar la palabra de Dios. Muy bien, vamos ahora a leer en el capítulo 4 de la carta a los Colosenses. Es el último capítulo de esta pequeña carta, y vamos a leer desde el versículo 1. Dice: Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo hará saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibirle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de Él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Heriápolis. Os saludo a Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, a Ninfa y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, hacer que también se lea en la iglesia de la Odisea o de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decida Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Vamos a tomar un momento para orar, para agradecer al Señor y también para pedir la dirección en esta tarde. Gracias, Padre amado, una vez más en esta tarde por tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Te damos gracias porque tú provees para con nosotros todas las cosas que son necesarias en nuestra vida diaria, tanto en lo físico como en lo espiritual. Gracias por la paciencia tuya, nuestro Padre Celestial, porque en tu paciencia has retenido, no has enviado aún a tu amado Hijo, el Señor Jesús, a buscar a los salvados, a buscar el fruto de la aflicción de su alma, porque aún estás dando oportunidad a aquellos que han escuchado el Evangelio, a aquellos que tienen algún conocimiento de la verdad, para que puedan acudir a Cristo, para que estén a cuenta con Dios a través de la muerte de Cristo en la cruz, puedan ellos tener el perdón de los pecados, la salvación eterna. Sabemos que esa paciencia es para salvación, porque si tu amado Hijo viene en este momento, todos aquellos que han escuchado el Evangelio de Cristo
y no han querido obedecer a tu palabra, ellos van a quedar expuestos a la condenación eterna, sin que haya para ellos ningún tipo de misericordia, de salvación, porque ya habrán pasado el día de la gracia, ya se habrá acabado la paciencia de Dios para con aquellos que rechazan la muerte de su Hijo amado para la salvación. Nuestro Dios, queremos asimismo rogar por aquellos que nunca han escuchado tu palabra, para que también tengan ellos la oportunidad de escuchar el Evangelio, que ellos puedan saber que Dios les ama, que Dios quiere salvarles y que les amó de tal manera que envió a su único Hijo a morir en la cruz, a pagar el precio de el rescate por el pecado, para que ellos puedan tener vida eterna. Pedimos asimismo también por aquellos amigos y hermanos nuestros que llaman al programa, algunos con problemas de salud, otros con problemas matrimoniales, otros con problemas de trabajo y problemas de diferentes índoles. Te pedimos para que tú obres en cada uno de ellos y ellos puedan ver tu mano actuando en su favor. Pedimos también así por los enfermos, para que les libres de las enfermedades, de los terribles dolores que algunas enfermedades traen consigo, y ellos puedan tener paz, tranquilidad en su cuerpo físico. Pedimos por señora Gina, para que tú le restablezcas en forma total. También queremos pedir por cada uno de los amigos que también, estando en sintonía, en este momento pueden estar sin trabajo, para que tú proveas para ellos un trabajo mediante el cual puedan ganarse el sustento para ellos y para sus familias. Queremos pues rogar por la guía del Espíritu Santo para esta tarde en la lectura y la explicación de su palabra, y todo lo hacemos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, como hemos venido considerando, hay aquí en estos últimos capítulos bastante enseñanza, bastantes consejos y órdenes para diferentes tipos de personas y en diferentes condiciones. Ahora, todos estos consejos y estas órdenes que están acá son para aquellos que son salvados por la gracia de Dios. No hay órdenes aquí en las cartas para ninguna persona que no tenga a Cristo como su Salvador personal y que no sea un hijo de Dios, porque tiene que ver esto exclusivamente con los hijos. Aquí alguien que no haya nacido de nuevo, alguien que no tenga a Cristo como su Señor, su Salvador, no tiene que apropiarse de algunas palabras que salen aquí, de algunas ordenanzas, sino solamente escuchar la voz de invitación de parte de Dios a venir a Él para obtener la vida eterna, el perdón de sus pecados. Así hemos estado considerando, por ejemplo, en el capítulo 3, la exhortación, el llamado a los maridos, a las esposas en primer lugar, que ellas estén sujetas a sus maridos, y esto tiene que ver con las esposas, con las creyentes, que ellas estén sujetas a sus maridos. Luego también está la instrucción a los maridos que deben amar a sus esposas, a sus mujeres, y no ser ásperos con ellas. Tenemos la instrucción también para los hijos, que tiene que ver con que ellos deben obedecer a los padres. Estos son, por supuesto, hijos creyentes, hijos salvados por el Señor Jesucristo. También tenemos la instrucción a los padres, que no deben exasperar a los hijos,
para que no se desalienten. Luego tenemos la instrucción a los siervos o a los trabajadores, en aquel tiempo los esclavos, que trabajaban para amos creyentes o incluso amos inconversos, que ellos debían ser obedientes a sus patrones, que no debían estar trabajando como sirviendo al ojo, vale decir cuando lo están mirando, cuando los están controlando solamente, sino que en todo momento deben tener la misma dedicación a su trabajo, hacerlo de la mejor forma posible, con mucha alegría, con gozo en sus corazones, como que lo están haciendo para el Señor. Porque el creyente, en primer lugar, tiene que dar cuenta al cielo por su actitud y luego acá en la tierra, cuando está haciendo algo que no corresponde, algo ilícito. Así está este consejo, esta orden para los siervos, sino ellos no deben trabajar, los creyentes, los trabajadores creyentes, como los que quieren agradar a los hombres, sino los que quieren agradar a Dios con corazón sincero, sin ninguna falla, sin una mascarada, sino más bien con sinceridad, con transparencia. Y todo lo que el creyente hace debe hacerlo de corazón. Esto como para el Señor y no para los hombres. ¿Por qué? Porque del Señor vamos a recibir la recompensa, y esta recompensa es futura, por supuesto, pero es segura que sí lo vamos a recibir. En el capítulo 4 se sigue la instrucción, y ahora tiene que ver con los amos o con los patrones. Como he mencionado, ya en aquel tiempo eran aquellos que tenían esclavos, siervos esclavos, pero hoy día esto se puede y se aplica a aquellos que son trabajadores, que están bajo la supervisión de un jerarca superior a ellos y que ellos deben también obedecerle. Pero de la misma forma, los amos aquí son los patrones, los que dan trabajo, los que supervisan, los que tienen el control de personal de la gente. Y estos patrones aquí son hombres creyentes, no son para cualquier persona, para cualquier patrón, sino son a los creyentes en Cristo. Y ya que el siervo hace su trabajo de una buena forma, de la mejor forma, entonces el amo también debe tener una retribución para con ellos. Tal como han recibido un buen servicio, ellos también deben ser justos en el trato con sus trabajadores, con sus empleados, en la remuneración con los empleados, y ellos tienen que considerar que ellos también tienen un amo, pero este amo está en los cielos. Y en la palabra de Dios también leemos que cuando el creyente vea injusticia en la ciudad, siempre debe recordar que sobre el alto hay uno más alto, y uno más alto todavía está sobre ellos. Así Dios es justo y Dios no permite, ni acepta, ni le gusta la injusticia. Así por eso el trato, por eso la orden que se da tanto a los trabajadores como a los patrones, a que debe hacerse todo en forma justa, todo en forma correcta. ¿Por qué? Porque el trabajador tiene que mirar a Cristo por sobre todas las cosas, y el patrón de la misma forma debe hacerlo. Luego viene instrucciones generales que tienen que ver con todos los creyentes, y que esto tiene que ver con la perseverancia en la oración, velando en ella con acción de gracias. La oración es por así decirlo, una herramienta muy eficaz, porque por medio de la oración nosotros podemos, los creyentes, conversar con Dios.
la palabra de Dios enseña que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno ha sido salvado por el Señor, a Él sí lo oye. Él está atento, su oído atento, vigilante a la oración, al pedido de sus hijos. E incluso Él instruyó acerca de esto. Él dijo que si 2 o 3 se pusieren de acuerdo en la tierra en algo, les sería concedido en el cielo. Y también el Señor enseñó que nosotros debemos pedir a Dios y Él nos va a dar. Pero hay varias reglas para esto, porque tampoco se trata de pedir por pedir. Dios sabe de las cosas que nosotros necesitamos. Y Santiago, el medio hermano del Señor, él también da instrucción acerca de la oración y de cómo se debe orar, cómo se debe pedir. Él dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Hay que pedir, pero también debemos pedir conforme a la voluntad de Dios, porque hay algunos que piden, pero piden para gastar en deleites temporales, cosas que realmente no les son de utilidad. Más bien el creyente debe pedir aquellas cosas que son realmente necesarias y que Dios sabe que las necesitamos y que por ende Él las va a conceder. Así, orando, velando en ello con acción de gracia. Acción de gracia tiene que ver con agradecer a Dios por todas las cosas que Él nos da. En el caso de nosotros, por supuesto, Él nos ha dado la vida eterna, el perdón de pecados a través del Señor Jesucristo, su Hijo, y es también en una posición presente que tenemos ahora. Ahora nosotros somos hijos de Dios, pero en el futuro, cuando el Señor Jesús venga, seremos llevados a la misma presencia de Él y estaremos allí disfrutando de la gloria de nuestro amado Salvador y de las promesas que Él nos tiene para cada uno de nosotros, porque de acuerdo a lo que tenemos en la palabra de Dios, Él nos tiene una herencia reservada en los cielos para cada creyente, y Él nos ha hecho aptos para participar de aquella herencia, una herencia que es inmarcesible o inmarcitable, eterna en los cielos, y que nadie podrá tomar, sino cada uno de nosotros solamente. Debemos dar gracias por aquellas promesas bienaventuradas. Debemos dar gracias por la salud, por la vida que nos da, por el nuevo día de vida, por el alimento, por el trabajo, porque todo esto lo tenemos gracias a la misericordia y a la voluntad de Dios solamente. No es que por nuestra inteligencia, por nuestro esfuerzo, nosotros tengamos las cosas, sino más bien es porque la voluntad de Dios y su amor y misericordia abundan para con nosotros y Él nos da lo que nosotros necesitamos. Así debemos estar siempre orando al Señor para que Él nos fortalezca, para que Él nos ayude, para que Él nos guíe en nuestro caminar diario en este mundo,
orando cuando tenemos alguna enfermedad, alguna necesidad, cuando tenemos algún problema, presentándolo al Señor, porque la palabra de Dios nos enseña que debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero también el apóstol Pablo aquí, él está pidiendo que al mismo tiempo oren por ellos. ¿Para qué? Para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el secreto o el misterio de Cristo. El apóstol está pidiendo que oren por él, no por tanto por su sufrimiento, por su encarcelamiento o por la injusticia que él está padeciendo a manos de los romanos, sino más bien él está pidiendo que el Señor abra puertas, vale decir que el Señor provea las circunstancias favorables para que ellos puedan anunciar el Evangelio de el Señor Jesucristo. El misterio de Cristo, esto no es nada esotérico ni misterioso, sino es algo que antes no fue revelado, y que esto ha sido revelado a los apóstoles y a los siervos de Dios, y tiene que ver con el plan de salvación de Dios para los gentiles, que Dios, Él quiere en su amor y misericordia salvar a todos los hombres, no solamente a los judíos, sino también a aquellos que no son del pueblo de Israel, a nosotros. A nosotros nos ha alcanzado y nos ha dado la salvación de nuestras almas. Así, el secreto, el misterio de Cristo es que Él está en nosotros y nosotros estamos en Él. Y Pablo, por anunciar el Evangelio de Cristo, por predicar a Cristo ya este crucificado, poder de Dios y sabiduría de Dios, él estaba preso, porque aquellos religiosos de aquel tiempo, aquellos falsos cristianos, le habían llevado a los tribunales, a la cárcel, con calumnia, con falsos testimonios, y él estaba preso por eso. Él no estaba preso por haber ofendido a la sociedad, por alguna mala acción suya, alguna mala actitud, o por haber hablado en contra del emperador. No, él estaba preso solamente por el anuncio del Evangelio. Así, él quería que Dios le ayudara, que Dios le enseñara a través del Espíritu Santo que moraba en él, lo que él iba a hablar, lo que él debía decir. Porque, ¿saben una cosa, queridos amigos y hermanos que están en sintonía en esta tarde? Aquí, el que una persona tenga la salvación, que una persona reciba a Cristo como su Salvador personal, no depende de la elocuencia del predicador. No hay necesidad de estar gritando ni dando algunos saltos ni nada de esas cosas por el estilo, porque quien convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no le convence a usted, bueno, no hay forma alguna de que usted pueda recibir el Evangelio. Es solamente la obra de salvación, es obra enteramente de Dios. Nosotros lo que hacemos es dar a conocer la forma en la que usted puede recibir a Cristo, la forma bíblica, la forma que Dios ha dejado establecida, no la forma que los hombres han inventado, que la religión ha inventado, porque la palabra de Dios es clara y ella dice, y el mismo Señor Jesús lo repitió muchas veces: el que oye mi palabra, dice él, y cree al que me envió, tiene vida eterna, y en el futuro no vendrá condenación, pues ha pasado de muerte a vida.
porque eso es el Evangelio. El Evangelio es eso, el que cree en el Señor Jesucristo tiene vida eterna, pero el que no cree, dice en Juan, el capítulo 3, ya ha sido condenado por cuanto no ha querido creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amigo, esto es el Evangelio. Aquí no se trata de que usted esté caminando en el Evangelio, haciendo buenas obras para ver si puede obtener la salvación. Eso no es el Evangelio, esos son los inventos del hombre nomás. Eso no es el Evangelio, porque Dios no va a aceptar ninguna otra obra que no sea la muerte de su Hijo amado en la cruz para darle la salvación y el perdón de sus pecados. ¿Por qué? Porque Cristo es la única propiciación que Dios acepta. Cuando hablamos de propiciación, estamos diciendo que la muerte de Cristo en la cruz fue la que cumplió con todas las demandas de parte de Dios. Que Cristo, a través de su muerte, Él pagó todas las justas demandas que Dios tenía en contra del pecado y de los pecadores. Dios le hizo pecado, le trató como pecado cuando Él estaba en la cruz, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. Así, esto es el Evangelio. Ahora, están las instrucciones para los creyentes de cómo debe ser el comportamiento en la vida mientras estamos en nuestra peregrinación, porque nosotros estamos de paso, nuestra ciudadanía está en los cielos, nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, y en nombre de Cristo el mensaje es que usted se reconcilie con Dios, pero debemos andar, dice, sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. ¿Qué es andar sabiamente? Andar sabiamente es andar de acuerdo a lo que Dios ha dejado establecido en su palabra, no conforme a cómo las personas hoy día se comportan en el mundo, como le gusta a aquellos que no tienen a Cristo actuar, comportarse, conducirse. El creyente debe conducirse de acuerdo a lo que es Él, lo que es y lo que ha dicho ser. Y debe redimir el tiempo, que el tiempo es algo muy precioso que nosotros tenemos, pero que pocas veces lo valoramos. Y a veces perdemos el tiempo en cosas que no nos traen absolutamente ningún provecho para nuestras vidas, sino más bien a veces nos traen destrucción, tanto destrucción de la imagen, del testimonio, destrucción en diversas formas en la vida del creyente. Así el creyente, en vez de estar parado en una esquina, de repente, viendo cómo pasan los vehículos o otras cosas, mejor, ¿por qué no aprovecha ese tiempo de estudiar la palabra de Dios, de estar en oración, de estar en comunión con su Dios? ¿Por qué? Porque a través de la oración nosotros conversamos, nosotros le hablamos a Dios, y a través de la lectura de la palabra de Dios, de la Biblia, nosotros escuchamos la voz de Él. Así esto es maravilloso, esto es precioso. Y cuando nosotros estamos haciendo eso, entonces estamos redimiendo, estamos aprovechando muy bien el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. La palabra del creyente. A veces tenemos que responder a algunas preguntas que la gente hace acerca del Evangelio, acerca de Cristo, acerca de las doctrinas bíblicas.
entonces nosotros debemos de responder sabiamente. A eso se refiere que con gracia y sazonada con sal. La sal es usada en la Biblia como símbolo de la anticorrupción, lo que detiene la corrupción. Y un lenguaje bíblico, un lenguaje puro, será un lenguaje que lleve a las personas al conocimiento de Cristo. El creyente, cada uno de nosotros, dice el apóstol Pedro, debemos estar preparados para dar respuesta con mansedumbre a aquellos que demanden razón de nuestra esperanza. ¿Cómo podría yo contestar o dar una respuesta correcta a alguien si no conozco mi Biblia, si no me preocupo de leer la palabra de Dios, si no me preocupo de estudiar, de escudriñar, como dijo el Señor Jesús, escudriñar la palabra de Dios, porque en ella a vosotros os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Sí, porque la Biblia es cristocéntrica. Él es el centro de su palabra desde el mismo Génesis hasta el Apocalipsis. Él es el centro de la palabra de Dios. Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar un himno y vamos a seguir enseguida con este capítulo. Muy bien. Estamos considerando que la palabra del creyente debe ser con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Siempre es bueno recalcar que en el lenguaje del cristiano, en el lenguaje del creyente, se deben siempre eximir aquel lenguaje soez o que tenga chistes de doble sentido, porque eso no corresponde al creyente. También usar muchas veces cosas de Dios para hacer chistes, eso es tomar muchas veces el nombre de Dios en vano, y eso es un pecado delante de Dios. Así hay que tener mucho cuidado en la forma en la que hablamos, también cuidado en las cosas que decimos acerca de otras personas, a fin de que nunca demos lugar a que otros puedan cuestionar nuestro hablar, nuestro lenguaje. En el versículo 7 y hasta el final, ya el apóstol Pablo de esta carta, él va a empezar a nombrar a algunos de los hermanos y siervos de Dios que estaban con él y que le ayudaban en el ministerio, y que también eran en algunos casos los que llevaban las noticias de ida y vuelta a las iglesias. Recordemos que en aquel tiempo los viajes se hacían a pie, a lomo de camello, de caballo, o también por barcos, que era bastante lento todo el proceso, no como hoy día. Así no era lo que hoy día existe, como existen las tecnologías de hoy día. Dice: todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Este era un hermano de allí de Colosas que le llevaba noticias de la iglesia a Pablo, y también traía de noticias a la iglesia de Pablo. Así él es, para Pablo, es un hermano amado, y también para Dios, en lo que Dios se refiere, es un fiel ministro. Ministro aquí tiene que ver con un hombre que está sirviendo al Señor, llevando el Evangelio, enseñando la palabra de Dios. Y la palabra ministro tiene un sinónimo que es esclavo. Así, hoy día hay muchos que utilizan esta palabra como para hacerse grande. No, ministro es un siervo de Dios, alguien que sirve por amor al Señor y por amor a los hermanos. Y también Pablo le considera que era un consiervo en el Señor, o sea, era uno igual a él, no había diferencia. Y esta es la gran ventaja que tiene la vida cristiana, porque la vida cristiana
el Señor nos enseña que uno no debe ser orgulloso, no debe ser arrogante, que el creyente debe tener la capacidad que da el Espíritu Santo de considerar a los demás incluso superiores a él mismo. Esto, por supuesto, en el mundo inconverso eso no se da, eso no ocurre, porque el orgullo y la arrogancia, siempre la pretensión del ser humano es ser superior a los demás, que nadie le sobrepase. Pero en la vida cristiana no es así, porque los creyentes debemos ser humildes, pero humildes de corazón, como el Señor Jesús lo enseñó, y Él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Así, este hermano traía noticias de Pablo, y Pablo deseaba que ellos, los hermanos allí en Colosas, conocieran lo que se refería a él, cómo estaba su condición, cómo estaba el trabajo de Pablo, porque aun cuando Pablo estaba preso en aquellas mazmorras allí, sin embargo, él desde allí igualmente anunciaba el Evangelio, igualmente él enviaba cartas, escritos a las iglesias, y esto lo hacía realmente con mucha naturalidad, sin quejarse, sin exponer su condición triste que él tenía, porque él muchas veces dijo que él estaba preso, pero la palabra de Dios no lo estaba. Así, con esa buena noticia, los creyentes allí en Colosas, por supuesto, iban a ser confortados los corazones de ellos. Onésimo también era un hermano fiel, y él también era uno de allí de los creyentes que estaba en Colosas, pero que ahora venía de visitar a Pablo a la iglesia. Onésimo, como sabemos, era un hombre que se convirtió allí en la cárcel. Pablo le alcanzó allí en la cárcel. Este era un esclavo que había huido, su amo era un creyente, aparentemente él había sustraído algo de su amo y fue hecho prisionero, pero allí en la cárcel conoció al apóstol Pablo. El apóstol Pablo le predicó el Evangelio de Cristo y él fue transformado por la gracia de Dios, y ahora ya no es el esclavo, sino es un hermano amado en Cristo. Seguramente, si el Señor lo permite, vamos a llegar a esa pequeña carta en donde se refiere a Onésimo, la carta escrita a Filemón. Así, ahí vamos a dar más detalles de esto. Aristarco era otro compañero de prisiones de Pablo. El hecho de ser compañero de prisiones significa que igualmente estaba preso allí con Pablo por el anuncio del Evangelio de Cristo. Marcos, quien aquí se menciona, también es un siervo de Dios que en un tiempo él se apartó de los apóstoles porque seguramente tuvo miedo, no sabemos, se volvió de un viaje misionero en que ellos iban, pero ahora este es un hombre que está dedicado a la obra de Dios, y por eso aquí dice, os saluda y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibirle. Seguramente algunos habrían resentido el hecho de que él abandonara la obra en aquel tiempo, y ellos no sabían que él estaba activo en la obra del Señor nuevamente, y ahora Pablo les recomienda que si él va a visitarle, que le reciban, pero que le reciban como un hermano, un siervo de Dios. Y Jesús, llamado justo, que son los únicos, Marcos y Jesús llamados justos, son los únicos de la circuncisión, vale decir, son los únicos judíos convertidos al Evangelio que
le estaban ayudando en el trabajo del reino de Dios. Y por supuesto habían sido un consuelo en medio de esta gran tribulación que padecía Pablo de estar preso para él. Un consuelo de que estos dos hombres hubieran renunciado a todo el sistema judaico y se hubieran convertido a Cristo, y ahora le estuvieran ayudando a él en la proclamación del Evangelio, en todo lo que significaba la enseñanza acerca del reino de Dios. Hay otro hermano más que se menciona acá, que es Epafras, y dice: os saluda Epafras, el cual es uno también de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos, completos en todo lo que Dios quiere. Miren, estos términos son interesantes. Este Epafras era un hombre que se dedicaba a la oración por sus hermanos de allí de Colosas. Él oraba encarecidamente, o sea, estaba rogando pero suplicando al trono de la gracia. ¿Para qué? Para que ellos estuvieran firmes. ¿Firmes en qué cosa? Firmes en su fe, que no fueran fluctuantes, que no se dejaran llevar por ningún viento extraño de doctrina, que no permitieran que sus oídos escucharan aquellas falsas doctrinas, falsas enseñanzas. En aquellos tiempos había una secta que se llamaba los gnósticos, y que ellos estaban proclamando enseñanzas falsas, de tal forma de negar en primer lugar la deidad de Cristo y negar también la salvación provista por Él a través de su muerte. Era una doctrina terriblemente satánica, y que todavía incluso en el mundo muchos la enseñan. Así, esta doctrina decían ellos que cuando Cristo se bautizó allí en el Jordán, entonces el Espíritu Santo vino sobre él. Pero cuando Cristo estaba allí en el Getsemaní, entonces el Espíritu Santo se fue de él, y el que murió era simplemente un hombre. Esto realmente es una negación terrible de esta única obra de salvación que Dios tiene provista para la salvación de los pecadores. Así, él estaba orando encarecidamente para que sus hermanos estuvieran firmes, para que fueran perfectos. Esto de perfecto aquí tiene que ver con maduros, que alcanzaran la madurez espiritual, porque en esta vida nunca nosotros vamos a llegar ni vamos a alcanzar la perfección. La perfección solamente la vamos a tener en el cielo, cuando estemos ya ajenos a todo este sistema del mundo, cuando tengamos nuestros cuerpos transformados al cuerpo semejante del Señor Jesucristo, de la gloria de Él. Entonces allí vamos a ser perfectos, vamos a estar ajenos a todas las consecuencias del pecado. Entonces podremos alcanzar la perfección, y perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Vale decir, que ellos pudieran alcanzar a estar llenos de la gracia de Dios, con todos los dones que Dios les había otorgado, que la palabra de Dios morara en abundancia en ellos, y de esta manera ellos pudieran hablar la palabra de Dios, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tenemos otro hermano que también es muy conocido por nosotros, es Lucas. Y Lucas era médico, y Lucas estaba siempre con Pablo, y esto por supuesto fue una provisión de Dios para su siervo, que este hermano, el médico amado, estuviera con él siempre, y él estuvo hasta el final
con el apóstol Pablo. Lucas es conocido porque él escribió el Evangelio que lleva su nombre y también escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles. Luego tenemos a Demas, que no se dice nada más de él. Este lamentablemente nos vamos a encontrar después en una de las cartas que él abandonó al apóstol Pablo, amando más a este mundo. Pero en este tiempo Demas estaba sirviendo a su Señor allí junto al apóstol Pablo. Dice: saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Hemos mencionado y enseñado que la iglesia no es un edificio, porque en el lenguaje nuestro está muy marcado eso. Se le llama iglesia a los edificios e incluso se les pone nombre. Esta es la iglesia tanto. La iglesia no es ningún edificio, la iglesia es el conjunto de creyentes salvados por Cristo. Y está la iglesia universal, que es una iglesia invisible e incontable que nació el día de Pentecostés y que va a terminar de terminarse cuando, valga la redundancia, cuando el Señor Jesús venga a buscar su iglesia. Cuando el último pecador se convierta a la venida del Señor, entonces la iglesia va a estar completa. La iglesia es conocida también, como lo he mencionado muchas veces, como el cuerpo de Cristo o como un edificio que está en construcción, cuya piedra angular es Cristo. Así, aquí en ese tiempo, en los tiempos en que está escribiendo Pablo, que está escribiendo Pedro, los apóstoles, muchas veces las iglesias, el conjunto de creyentes, se congregaban, se reunían en las casas. No había los templos ni lugares especiales, sino los hermanos ponían a disposición sus casas y allí se reunía la iglesia. Por eso aquí está el saludo para la iglesia que se reunía en la casa de Ninfas. Así es interesante cómo en aquella casa y a partir de allí se anunciaba el Evangelio. También en el versículo 16 tenemos que destacar que toda la doctrina bíblica que está en las cartas, que es para la iglesia, es para todas las iglesias. Y por ejemplo aquí dice que esta carta se lea en la Odisea y que también la de la Odisea la lean los de Colosas. Así las instrucciones para todas las iglesias son siempre las mismas, como en todas las iglesias de los santos, dice en la carta a los Corintios. Así todas las ordenanzas son las mismas para todas las iglesias en los diferentes lugares en que se encuentra. Aquí hay otro siervo de Dios que al parecer no estaba activo en la obra de Dios. Este hombre se llama Arquipo y el recado que le envía el apóstol Pablo es que cumpla el ministerio que recibiste en el Señor. Nosotros como miembros del cuerpo de Cristo hemos sido puestos en ese cuerpo cumpliendo cada uno una función. Y Dios nos ha dotado de diferentes dones y por lo menos un don ha recibido cada creyente. Y ese es el don, esa capacidad dada por Dios en la que se debe poner en acción y se debe poner en práctica en beneficio del cuerpo y de los demás miembros. Y este hermano, Arquipo, no estaba cumpliendo con ese ministerio. Así el recado del apóstol es que cumpla el ministerio que recibió, no de los hombres, sino de el Señor, porque es el Señor a través del Espíritu Santo el que capacita
el que equipa, el que da la sabiduría, el conocimiento para cumplir los diferentes ministerios. Él es el que pone en la iglesia pastores, pone maestros, pone también otros ministerios en la iglesia que son según la voluntad de Dios, como los diáconos, los obispos y los ancianos, que son la misma cosa, y que están al servicio del pueblo de Dios y que se congregan en medio del pueblo de Dios, porque la iglesia no es una organización muerta donde hay escalafones y diferentes tipos de autoridades. No, la iglesia es un organismo vivo, y el organismo vivo tiene una sola cabeza, que es Cristo. De allí vienen todas las órdenes. En la iglesia, en las cartas de los apóstoles, jamás nosotros vemos pastores ordenados por los hombres, y menos que sean ungidos por los hombres. Eso es antibíblico, eso no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo el cual los ha puesto, dice el apóstol Pablo, a los ancianos de Éfeso, el cual los ha puesto por obispos o sobreveedores. Así tenemos bastante enseñanza que vamos, por supuesto, en las siguientes cartas vamos a seguirlas considerando. En el versículo 18, que es la despedida ya del apóstol, dice: el saludo o la salutación es de mi propia mano, de Pablo, acordado de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. ¿Por qué él escribe esto? Es que Pablo no escribía las cartas. Él tenía, en esos años, en ese tiempo, se usaba unas personas que se llamaban amanuenses, y ellos eran los que las escribían. Él les dictaba y ellos las escribían. Pero en este caso el apóstol dice que el saludo lo escribió él mismo. Sabíamos nosotros que el apóstol tenía problemas en su vista, en sus ojos, y seguramente por eso él también no escribía las cartas. Pero aquí el saludo lo escribe de su propia mano, y él dice que se acuerden de las prisiones de él, y que la gracia de Dios sea con vosotros. Amén. Qué maravillosa forma de terminar esta pequeña carta, deseando que la gracia de Dios, aquí no es la gracia salvadora, sino más bien la gracia para el caminar diario en la obra de Dios que necesitamos los creyentes. Amigo, usted tiene a Cristo como su Salvador personal. Él es su Señor. Usted tiene salvación, tiene vida eterna, porque estas son posiciones presentes. Ahora somos hijos de Dios. Si usted tuviera que partir a la eternidad, no habría forma alguna de cambiar su destino. Usted va al lugar que eligió estando en vida. Si es un hijo de Dios, un creyente en Cristo, va a estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero si no lo es, va al lugar de condenación. No importa lo que hagan los que sean sus familiares, que estén con vida y quieran hacer, no podrán cambiar su destino. Así le invitamos ahora que está usted a tiempo, ahora que la gracia de Dios es maravillosa y está a su disposición para que usted pueda tener la vida eterna y el perdón de sus pecados, para que venga a Cristo y le reciba como su único y personal Salvador. Vamos a escuchar un último himno para cerrar el programa. Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy, lo sé, con
de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Callar sus favores no quiero, voy siempre a Jesús a alabar. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Seguro sé que la belleza del gran Rey yo voy a mirar. Ahora me guarda y me guía y siempre me quiere ayudar. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Con Cristo al cielo yo voy. Con Cristo al cielo yo voy. Al despedirnos, les deseamos que el Señor, en su gracia, les haga entender el mensaje y que usted pueda aprovechar el tiempo y acuda a Cristo como su Señor y Salvador. Le invito a que nos acompañe en las reuniones que celebramos los días miércoles, viernes y domingos en Pedro Aguirre Cerda 189 a las 19 horas. También el día domingo tenemos escuela dominical a las 11:30 de la mañana, con clases para niños, jóvenes y adultos. Le invitamos cariñosamente, las reuniones son cortas y usted será muy bienvenido. Y si el Señor lo permite, el próximo jueves seguiremos hablando del Evangelio de Cristo a través de la Biblia.